Buenas noches, esto es Resonando, lunes 10 de agosto de 2015, 21 horas, 1330 del dial. Y acá estamos, otro programa más, con Pablo Marrero, con Bruno acá en los controles. Buenas noches, audiencia. Y bueno, vamos a dar las vías de incomunicación, como siempre, 099-600-289. Repito, 099-600-289. Voy a buscar el celular. Sí, y decimos también el teléfono en la cabina, que es el 2-409-0837. Repetimos, 2-409-0837. Que si alguien quiere dejar un mensaje, está Bruno en los controles. Yo creo que hay muchos temas hoy para tratar. Buenas noches a la audiencia de Resonando. Contento de estar acá contigo. Sí, a ver, decimos, de estar contigo compartiendo, sí, compañero William. Y bueno, también acá con Bruno, que está en los controles. Y bueno, el correo de Resonando es resonando2010@gmail.com. Repetimos, resonando2010@gmail.com. El blog, que es Resonando en Fénix, ahí están los trabajos de William. Repetimos, Resonando en Fénix, el blog. Y bueno, y los videos siempre los subimos al canal de YouTube, que es Resonando 2013. Resonando 2013, todo seguido, sin separación. Y ahí tienen los videos, y este también va a estar. William, ¿qué tenemos? Porque hay de todo para opinar. Imagino que los oyentes van a estar muy participativos. Voy a salir con algo que... A ver, sí. ¿Qué tenés? Que no es nacional. ¿Tenés una novedad internacional? No, no es una novedad. No es una novedad. Estos días se cumplió un aniversario. El 6 de agosto creo que fue. Sí. No, déjame ver. Bueno, no importa, estos días. Se cumplió un aniversario. ¿Y sabes de qué? Ese día, el 6 de julio de 1960. 6 de julio. Estamos en 6 de agosto. ¿Qué pasó? El gobierno revolucionario de Cuba, como parte de su adhesión económica al pueblo cubano, el gobierno de Eisenhower aprobó la rebaja de la cuota azucarera que correspondía a Cuba dentro del mercado de Estados Unidos. Sobre ese tema, el pasado 6 de julio, el periódico Grama publicó el artículo Sin cuota pero sin amo, en el que se recogen algunos momentos del proceso y la posición asumida por el gobierno revolucionario ante la aprobación de la ley que daba poderes al presidente norteamericano para decretar rebajas de nuestra cuota azucarera como instrumento de coacción y represalia. Y bueno, fíjense, ¿no? Ahí está. La tarde del 6 de agosto de 1960, el 6 de agosto de 1960, todas las gradas del Estadio del Cerro, hoy el Estadio Latinoamericano, donde estuvimos alguna vez viendo un partido de béisbol, se colmaron con decenas de miles de habaneros en representación del pueblo cubano y cientos de jóvenes de nuestra América que participaban en el primer Congreso Latinoamericano de Juventudes. Ante el anuncio de que Fidel Castro haría la clausura del magno evento e informaría sobre la aplicación de una ley revolucionaria, bastaron muy pocas horas para movilizar esa multitud que desbordaba todos los espacios. Afectado por una ligera disfonía, Fidel inició su intervención valorando la historia de los pueblos de nuestra América, los elementos que nos unen a pesar de los esfuerzos del imperialismo yanqui por separarnos. El comandante en jefe se refería a la precaria situación de los pueblos latinoamericanos y a las ideas que hicieron posible el triunfo de la revolución cuando inesperadamente se quedó sin voz. Y ahí participa Raúl y dice: no es una simple casualidad que esto suceda en momentos que han de ser históricos para Cuba y para la América nuestra, que es la verdadera, no es ni cosa del destino, ni cuestiones de malos augurios, es simplemente un ligero revés sin importancia porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Bueno, ¿y qué dijo Fidel ese día? ¿Qué dijo? Yo no te lo dije cuando veníamos. No, para nada. Así que, bueno, no tenés por qué saberlo. Fíjense lo que fíjense lo que dijo Fidel. Después de unos minutos, a Fidel se le fue la fonía y volvió a los micrófonos para leer íntegramente el texto de la ley de nacionalización.
por cuanto en la fundamentación expresada de la ley se contempló la actitud asumida por el gobierno y el poder legislativo de Estados Unidos de Norteamérica de constante agresión con fines políticos a los fundamentales intereses de la economía cubana, mediante la cual evidenciada en la enmienda acordada por el Congreso de dicho país a la ley azucarera, o sea, Cuba tenía, Estados Unidos le había dado una determinada cuota, que era una parte importante del azúcar que exportaba a Cuba, que se la compraba a un precio que estaba por encima del precio de mercado, ¿no? El precio de mercado del azúcar siempre ha sido un precio político, es prácticamente el mercado competitivo del azúcar, es marginal, y siempre ese mercado ha estado regido por excedentes que se exportan a precios completamente viles, ¿no? Entonces para Cuba era fundamental la cuota azucarera. Y como la revolución hace algunas cosas que no le gustaron a Estados Unidos inmediatamente se plantea como medida de presión cortarle la cuota. Y bueno, ¿y qué hace? Así Fidel fue leyendo los porcuantos que argumentaron cómo ante tales hechos el gobierno revolucionario, consciente de su alta responsabilidad histórica y en defensa legítima de la economía nacional, tenía la obligación de proveer las medidas necesarias para contrarrestar el daño causado a nuestra nación por esas agresiones y aplicar como decisión justificada por la necesidad que tiene la nación de resarcirse de los daños causados a su economía y afirmar la consolidación de la economía, de la independencia económica, del país. Ahí está lo por cuanto, bueno, vamos a ir a lo fundamental, ¿no? Por último, Fidel expresó, en uso de las facultades de que estamos investidos, de conformidad con lo dispuesto por la ley número 851 del 6 de julio de 1960, resolvemos, primero, se dispone la nacionalización mediante la expropiación forzosa y por consiguiente se adjudican a favor del Estado cubano en pleno dominio todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional y los derechos y acciones emergentes de la explotación de estos bienes y empresas que son propiedad de las personas jurídicas nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica u operadoras de empresas en que tienen intereses predominantes nacionales de dicho país que a continuación se relacionan. Escuchen. Bueno, en esa ley, en ese decreto, porque la ley había sido un mes antes, ¿verdad? En realidad la ley, como digamos, después de la revolución, no existía más el Parlamento burgués de Cuba, la ley la tomaba el Consejo, era una ley decretada, no, legislada, no sé cómo el término correcto, por el Consejo de Ministros, ¿verdad? Y bueno, se expropian, voy a leer la lista de las empresas, porque nombre de las empresas nacionalizadas, 6 de agosto de 1960, Compañía Cubana de Electricidad, Compañía Cubana de Teléfonos, ESO Standard Oil Sociedad Anónima División de Cuba, Texas Company West Indian, Sinclair Cuba Oil Company S.A., Central Cunagua S.A., Compañía Azucarera Atlántica del Golfo S.A., Compañía Central Altagracia S.A., Miranda Sugar States, Compañía Cubana S.A., The Cuban American Sugar Mill, Cuban Trading Company, The New Twinicú Sugar Company, De Francisco Sugar Company, Compañía Azucarera Céspedes, Manatí Sugar Company, Punta Alegre Sugar Sales Company, Baraguá Industrial Corporation of New York, Florida Industrial Corporation of New York, Macareño Industrial Corporation of New York, General Sugar States, Compañía Azucarera Vertientes de Camagüey de Cuba, Guantánamo Sugar Company, United Fruit Company, Compañía Azucarera Soledad, Central Ermita S.A. ¿Qué te parece? Brillante. ¿Tienes algo para decir? Brillante. Ahora, yo quiero ubicar un poco las fechas. En los tiempos, seguro. 6 de agosto de 1960. La revolución
Batista se fue el 1 de enero, a la madrugada del 1 de enero de 1959. O sea, la revolución llevaba 20 meses, ¿no? En realidad hubo un periodo breve que hubo un presidente ahí de transición, qué sé yo. La revolución llevaba menos de 20 meses en el poder, ¿verdad? Una isla en aquella época tenía 6 millones de habitantes, situada a 90 millas del extremo sur de la Florida, y obviamente un país subdesarrollado, ¿verdad? Y el gobierno revolucionario, yo le leí, repito 2 o 3, Compañía Cubana de Electricidad, o sea, tenían la electricidad, Compañía Cubana de Teléfonos, eso Standard Oil, o sea, lo que hoy es Exxon, ¿verdad? Y termina la United Fruit Company, que afectar a algunos de los intereses que tenía la United Fruit Company había costado el golpe a Arbenz, en Guatemala, en el año, estamos hablando de muy poco tiempo atrás, 1954. Recordemos que estaba el Che cuando Castillo Armas, un mercenario al servicio de la CIA, con una banda invade Guatemala y logra hacer caer al gobierno de Arbenz, ¿verdad? Bueno, por eso yo con Fidel digo, sí, y dije el otro día, ahora va a ser el cumpleaños. Sí, es ejemplar y es a seguir, ¿no? O sea, el proceso histórico no se puede trasladar. Yo lo que creo que lo que demuestra esto, ¿no? No quiere decir que mañana no sé qué, alguien va a hacer esto exactamente igual, pero lo que demuestra esto es que se puede hacer la revolución. Puede ser, sí. O sea, cuando se habla de lo de Grecia, de lo de Siriza, de lo del el traidorzuelo de Cuarta de Tsipras, que tiene un plebiscito que el pueblo vota contra el memorándum y al otro día va y entrega todo y hace un memorándum peor que el que el pueblo había votado en contra. Cuando vemos, ¿no?, todas estas cosas que pasan un día sí y otro también en el mundo, ¿verdad?, con tipos que llegan al poder e inmediatamente traicionan todo lo que habían dicho antes, ¿no? Queda este ejemplo histórico extraordinario, ¿no?, como el de Lenin en la Revolución de Octubre, también, que prometió paz, pan y tierra, y hubo paz, pan y tierra, ¿verdad? O sea, expropió las tierras de la gran burguesía, de la nobleza, hizo la paz con las potencias del eje, fundamentalmente con Alemania, y repartió lo que había, lo poco que había, entre el pueblo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que era para empezar el programa. No, está bien, porque yo pienso igual. Que fíjense, ¿no? Estamos hablando de una isla, 6 millones de personas, coso. En aquel momento probablemente ya, digamos, había relaciones con la Unión Soviética, y la Unión Soviética evidentemente había comprometido el apoyo, pero bueno, la Unión Soviética estaba como a 15.000 kilómetros de distancia, 90 millas de Estados Unidos, y ¿no? obviamente la Unión Soviética no iba a entrar en una guerra termonuclear con Estados Unidos por Cuba, ¿verdad? O sea, ahí los que estaban ahí eran los cubanos, estaban ellos, ¿verdad? Y sin embargo se toma esta medida que va al corazón del imperio, ¿verdad? Entonces yo, no sé, pienso que son cosas que no deberíamos olvidarlas nunca, ¿verdad? Porque se olvidan. Pero habemos mucho que no lo olvidamos, mucho que no lo olvidamos. Bueno, pero digo, en lo que es los medios, la consideración política, las claro, cosas que se dicen, se olvidan estas cosas, ¿no? Bueno, dale, Pablo. Que tiene una vigencia ahora. No, yo lo que quería decir, que le recomendaba acá a la audiencia para leer, digo, no lo trajimos para leer expresamente, ¿no? Pero, bueno, el día sábado 8, que esto lo pueden encontrar,
respecto que me imagino que entraron algunos mensajes, no sé si querés primero leer algún mensaje de la audiencia. No, dale, sí. No, pero está bien, digo que hay un solo mensaje, así que... Sí. Pregunta, ¿este Martínez que suspendió el etiquetado transgénico es el mismo que se hizo el ecologista con la bicicleta? Inocencio. Sí. Saludos a Inocencio. Hoy vi una noticia también en el diario, en los diarios que dice que la llevaban adelante al etiquetado transgénico. Sigue el etiquetado, pero sigue coordinado con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, a ver qué es lo que va a hacer de la Intendencia de Montevideo, ¿no? Sí, por ahora está suspendido. El etiquetado obligatorio. Sí, el etiquetado obligatorio por ahora no se ve, no se vio, ¿no? No, sí. Y bueno, sí, claro. Está clarísimo que hay plata de por medio. Hay plata, hay mucho interés. No se están prohibiendo los transgénicos. A ver. Sí. Sería deseable que no. Simplemente. Digo, sí. Que el que va a comprar una mortadela sepa, a ver, le informe si está elaborado con transgénicos. Un porcentaje por encima, además, porque digo, ahora no me acuerdo. Por encima del 1%, o del 1%, a partir del 1%. O sea, no digamos, tampoco es una medida radical, vamos. Sí. No están expropiando la ñoneta de fruta. Sí, claro, pero no, eso igual no le sirve, ¿no? No le sirve porque yo creo que nadie que más o menos sepa esté dispuesto a pagar para llevarse el cáncer para la casa, ¿no? Por lo menos cuesta. No, el cáncer, digo, ojo, el riesgo de cáncer que plantean los transgénicos. Pero es afectar directamente el modo de producción. Pero la gente, claro, la gente de alguna manera, evidentemente eso va a afectar la venta de productos que contienen. La venta de productos, eso está clarísimo, ¿no? Claro. Eso no tengo la menor duda y por lo tanto no lo quieren. Bueno, dale. Sí. Yo lo que quería recomendarle acá a la audiencia para leer, que es lo que veníamos hablando, digo, ¿no? Que el sábado 8 salió publicado en distintos blogs, ¿no? Con el título Nunca más tortura, los sucesos en el CIRPA y sus consecuencias, y que lo pueden leer en el blog de Jorge Zabalza, que es Zurdatupa, ¿no? Porque esto lo firman varios blogs, ¿no? Lo firma Jorge Zabalza por Zurdatupa el sábado 8 de agosto, lo buscan así Zurdatupa, y es el blog de Jorge Zabalza. Alberto Cabrera por el blog El Muerto, Alberto Vidar por el blog de noticias uruguayas, Hugo Bruschi por el blog La Viré Respetuosa y Ricardo Ferré por el blog Federación de Base Patria Grande. Sábado 8 de agosto, Nunca más tortura, los sucesos en el CIRPA y sus consecuencias. Yo suscribo totalmente a lo que está, ¿no? Porque evidentemente esto tiene... Si no es muy largo, lee. No, pero no lo traje para leer y es largo. No lo traje para leer y es algo verdaderamente largo, ¿no? Que hace un análisis, una reflexión, ¿no? Y también... Y bueno, o sea, es un punto de vista, ¿no? De que acá hay responsabilidad del gobierno en la violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Del gobierno, del Estado, ¿no? Del Estado burgués, del gobierno que administra el Frente Amplio, de que esto no es nuevo porque ya se había constatado en las administraciones de Mujica y de Vázquez, ¿no? No solamente en el INAU, en el CIRPA, en el CEPRILI, ¿no? En la Berro, en las cárceles, en la colonia Chepare, Santín Carlos Rossi, que también, que si nos está escuchando, le mandamos un abrazo por todo el gran trabajo que está haciendo el Movimiento de Usuarios de la Salud para Todos, Rubén Bouvier, también que esto lo denunciaron los usuarios mucho antes, se le contactó al gobierno violación de derechos humanos. Entonces esto no es solamente... ahora destituyeron al director. Al director, sí, no, un fusible, usaron lo que no le gusta usar, es un fusible político, ¿no? Pero es un reconocimiento que... Es un reconocimiento, pero es un reconocimiento muy de costado. Entonces son gobiernos torturadores, violadores de los derechos humanos, porque ahora el gobierno se intentó desmarcar. Y el PCNT quiere desmarcar al gobierno, aparte de desmarcar de eso, o quitarle el perfil, bajarle el perfil, por el tema de José Lo López, del tema de la COFE y de Suinau, ¿no? Que vemos trabajadores haciendo la tarea de carcelero y de verdugo de los jóvenes que están privados de libertad, que caen en esto. Para nosotros todo esto va a terminar para mí digo, ¿no? Esto es, no sé si es una opinión, no va a terminar en nada. Si procesan como siempre algún funcionario, lo separan de cargo. La responsabilidad política parece que
que Gabriela Fulco, Marina Arismendi, Tabaré Vázquez no tienen ninguna responsabilidad de nada, son irresponsables, ¿no? Y hasta el vicepresidente de la República, Raúl Fernando Sendic Rodríguez, trató de desmarcar al gobierno diciendo la reincorporación de los jóvenes, esto y lo otro. No, son responsables. En la violación de derechos humanos de tu gobierno, vos sos responsable. ¿Tá? Vos sos responsable. Asumilo, Raúl Fernando Sendic Rodríguez, que lo asuma Tabaré Vázquez, que lo asuma Mujica, que lo asuma Salsamendi en el periodo anterior del INAU, que lo asuma Villaverde, que también lo defendió la burocracia sindical del PCNT. Entonces los trabajadores, porque yo soy un trabajador y hablamos con una cantidad de trabajadores del pueblo, esto nosotros no lo queremos en el movimiento sindical, ni lo queremos tampoco como pueblo en general, ¿no? Y hay un reservorio moral, y no es porque yo lo esté hablando acá, ¿no? Que nosotros lo vemos, hablamos en la calle con la gente común y corriente, y vemos las opiniones que hay de la gente, alguna gente que se expresa en las redes sociales, y que se expresa bien, ¿no? Y entre una de ellas son de estos blogs, de estos compañeros, ¿no? Que es para leerlo, ¿no? Entonces les recomendamos que lean por ese tema particular. Está bien. ¿Hay un mensaje más? Si se le propone a un pueblo expropiar como lo hizo Fidel, lo aceptaría, cueste lo que cueste. Este entreguismo no se tolera más. Graciela. Y yo creo que sí. Ahora, son condiciones, ¿verdad?, históricas que se crean, ¿no?, para estas cosas. No son cosas que surgen de la nada. Claro, las condiciones... Hay digamos, evidentemente hay un liderazgo, hay un proceso. Pero Fidel habla de las ideas que llevan al proceso revolucionario. Pero en eso, digo, nosotros humildemente, digo, ¿no?, con los compañeros del colectivo de la lucha por la tierra, con William, con Zabalza, que se reeditó, William y Zabalza reeditaron el libro de Sendic, ¿no?, que habla de la tierra, de la banca, de la deuda, las medidas de Sendic, que bueno, es un poco actualizada, pero son las mismas medidas que propone en su praxis toda la teoría económica marxista-leninista, ¿no?, de que la revolución es posible, ¿no? O sea, la expropiación de la banca, de la tierra, quitarle la renta a la tierra y quitarle también la posesión de la tierra, ¿no?, el no pago de la deuda, etcétera. Entonces nosotros hemos hecho algo. Y ya que está William acá, bueno, yo creo que sería oportuno que nos juntemos, digo, ¿no? O sea, esto habría que hablarlo en el tema del colectivo, ¿no? Capaz podemos ir algún día a la Feria de Tristán Narvaja y llevar algún libro también de Sendic con algunos compañeros, ¿no? ¿Para qué? Porque hay que hacer un trabajo ideológico, y yo creo en el trabajo de Hormiga, y le mandamos saludos ahí al oyente. Sí. Me parece perfecto que le den la bienvenida a la familia del policía asesinado, pero por supuesto paga Juan Pueblo. Sale cada día más caro la mediocre seguridad que nos brinda el Estado. Daniel. Y bueno, sí, por supuesto que sí, en definitiva es una guerra de pobres contra pobres, ¿no? O sea, claro, es una lucha de clase fratricida que la trajo el fraude amplio, la trajo, ¿no? Que es el pobre reprimiendo al lumpen proletarial, ¿no?, o al lumpen delincuente, que es el producto social de la economía capitalista que exacerbó 10 años del Frente Amplio en el gobierno. Eso es lo que no quieren reconocer Fernando Pereira, el actual presidente del PCNT, o José Luis López y los demás, ¿no?, que son producto de eso. Tenemos el paro general. Y el paro general. El paro general fue grande, ¿no? ¿Cómo? Y sí, el PCNT tiene unos 450.000 adherentes, ¿no?, o suscritos, digo, ¿no?, que se les cuenta la cuota sindical de los distintos sindicatos que lo componen, ¿no? Es un paro que lo convocó la mesa representativa del PCNT, pero esto por un clamor popular de los sindicatos de base y de la gente, ¿no?, ante la carestía de la vida, ¿no? Si el principal reclamo fue el tema de la no pérdida de los salarios, ¿no?, pero hay una cantidad de otras cosas más que componen a la vida laboral, que también se reclamaron en muchos lugares, y la rotura de puestos de trabajo, ¿no? Y acompañaron, no sé, más de 600.000 o 700.000 trabajadores. Se habla de 1 millón de trabajadores, ¿no?, que pararon en todo el país. Fue un paro grande, y del 2007 no se le hacía un paro general. El paro general fue contra el gobierno, ¿no?, contra el gobierno y sus aliados de la burguesía, ¿no? No fue contra el gobierno. Sí, fue contra el gobierno. No. Los trabajadores nos damos cuenta. Fue contra la política económica. Contra la política económica. Y para que no se detengan los cambios. No, eso, claro, eso fue lo que dijeron los farsantes de la burguesía sindical, que era para que no se detengan los cambios, para cambiarle el perfil al paro. Para que no se detengan. No, pero eso que se lo venden entre ellos, porque los trabajadores no se la creen. Uniendo con lo de esto tan lamentable del INAU y de José López,
que realmente el papel de José López es patético, ¿no? Porque yo vi el video y realmente es brutal lo que se ve en el video, porque cuando entran los vamos a no calificar, Los cuando gordos, entran los gordos, como los le puso. funcionarios a donde están estos jóvenes que, como dijo uno, no será ninguna como dijo Carmelita descalza, estamos de acuerdo, sabemos, y estaban en un estado de excitación aparentemente. Anda a saber por qué era la excitación también, lo que había venido antes, ¿no? Estaban en un estado de excitación bastante grande, pero cuando van a entrar los funcionarios, habían dejado de lado las, entre comillas, armas que tenían, que eran una piedra y algo, se veía ahí algo, parecía un palo, un pedazo de fierro, ¿no? Habían roto una losa del piso. Lo habían porque- dejado ahí. Sí. Y estaban entregados, ¿no? Estaban. Y entraron en esto y entraron a dar, porque lo único que tenían que entrar era sacar las cosas, dejarlos quietos, hablarle, quédate quieto, no. Y ahí se terminaba la historia, ¿no? Eso fue una hazaña impresionante, ¿no? Como los tiraron al piso y les entraron a dar. Bueno, cortamos y seguimos.